Bien, vamos a orar para darle inicio a este estudio. ¿Qué te parece? Oremos así como estamos. Querido Dios, Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos das, Padre, por la salud y nos das la oportunidad también de estudiar tu palabra, Señor. Ahora que vamos a comenzar este estudio, que tú seas el que dirija todo, Señor, como todas las noches. Siempre dejamos todo en tus manos para que tú seas el que dirija, Señor, todo esto. Dótanos de sabiduría, de conocimiento también, y que podamos aprender todas esas verdades, Señor, y qué significaba la ofrenda y todo lo demás, Padre, en el plan de salvación. Favor que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Perfecto. Déjame compartir la pantalla rápidamente. Ok, se puede ver. Sí, se ve. Perfecto. ¿Se ve la cámara mía también? Sí. A ver. De un lado me veo. Ujú. Ok, ¿de qué lado? ¿Del derecho o del izquierdo? Que no me la presenta aquí. Derecho. Ok, perfecto. No hay problema, comencemos. Las ofrendas y su significado. ¿Tienes algún concepto, Jordania, de qué significa una ofrenda? ¿De qué significa una ofrenda? Sí, ¿qué significa ofrenda? Ofrendar algo, ¿qué significa? Ah, ofrendar Ujú. es darle algo a alguien. Sí, Ah, vendría siendo como un regalo, más o menos. eh, es- sí, es como un regalo, como un agradecimiento, no sé. Ok, entonces, un agradecimiento y un regalo son dos cosas parecidas, pero un poquito diferentes. No es un regalo, es como un agradecimiento. Ok, 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 ok. Pero que a la vez es un regalo, porque Sí, que a la vez es un tú regalo. se lo estás dando a otra persona. Exacto, pero creo que lo principal es como un agradecimiento. Ujú. Mira, esta palabra yo la estuve buscando, hace como media hora la estuve buscando, se encuentra en el apartado de 7133 del hebreo, número 7133. Esta palabra se llama corbán o curbán. Mira lo que significa. Algo cercano al altar, es decir, presente u ofrenda sacrificial. Ahora bien, oblación, ofrenda, víctima. Sustantivo masculino que significa ofrenda o regalo. Ofrenda y regalo, tenemos prácticamente lo mismo. Nos sigue diciendo también, este es el término más general usado 80 veces en el Antiguo Testamento para ofrendas y regalos de todo tipo. Esta palabra se encuentra en Levíticos refiriéndose a los sacrificios aceptables de animales de todo tipo, ofrendas de flor de harina, regalos u ofrendas motivas de artículos de oro. Se encuentra en números refiriéndose eh, a artículos de plata y anillos, y en joyas también. Ezequiel usa esta palabra para designar una ofrenda. Israel corrompió la tierra presentando sus ofrendas en todo collado alto y todo árbol frondoso, según Ezequiel capítulo 20, versículo 28. Finalmente, el segundo uso de Ezequiel ilustra la mesa donde se presentaron a las ofrendas de carne dentro del templo restaurado según Ezequiel capítulo 40, versículo 43. ¿Ok? Entonces una ofrenda puede ser un regalo, una oblación, algo que se ofrece como víctima por algo que se cometió. Ahora bien, veamos por qué era necesario hacer tantas ofrendas de diferentes tipos. ¿Acaso todas las ofrendas no eran iguales? Veamos qué nos dice.
este estudio tuvo, que está muy, muy interesante, Jordania. Comienza diciendo, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda representada para el servicio del santuario debía ser sin defecto, según Éxodo capítulo 12, versículo 5. Solo una ofrenda sin defecto podría simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin defecto, sin mancha y sin contaminación, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Podrías buscar de una vez rápidamente esta cita, Jordania, para ver qué nos dice? No solamente para ¿Cuál es? dejarla aquí, dejar la cita, sino leerla también. Si puedes, por favor. Repítela, por favor. Primera de Pedro 1, 19. 1:19. Ajá. Um, ya te la leo. Sí, por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Ok. Sin mancha ni defecto, tenía que ser la ofrenda, porque iba a representar a Cristo. No era lo que tú querías que ibas a ofrendar, porque todo tenía un significado más amplio y más perfecto que el que el ser humano podría ver a simple vista. Y si el ser humano no podía entender por lo menos algo de lo terrenal, de su significado, se le iba a ser sumamente imposible entender lo celestial. Es algo Exacto, lógico, ¿verdad? exacto. Bien, nosotros somos todo lo contrario muchas veces. Nosotros no entendemos la Biblia, pero queremos entender a Marte y a la Luna, el Sol y todo, y, y el cosmos y las estrellas y todo, pero no entendemos lo que está aquí. Así es el ser humano. No entiende la Biblia, pero quiere buscar vida en Marte, quiere, ¿me entiende? Tremendo. Ese es otro tema. Mira lo que nos sigue diciendo Jordania. La primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio de los sacrificios era que el pecado significa muerte. Esta es la primera lección. El pecado significa muerte. Lo vemos desde el principio de la Biblia, desde el Génesis. Vemos que la paga del pecado es la muerte. Desde el principio hasta el fin. Vemos que Dios quiere enseñarle eso, no solamente al pueblo de Israel del antaño, sino al pueblo de Israel simbólico también, porque el pecado sigue produciendo muerte. El pecado todavía no se ha ido de la tierra, lamentablemente. Mira lo que nos sigue diciendo. Sobre cada ceremonia y cada servicio quedaba estampada la lección: el pecado significa muerte. Cada sacrificio que las personas hacían tenían el concepto, ya tenían ese concepto ceremonial de que para poder obtener el perdón tenían que matar al animal, Wow. tenían que sacrificar una vida inocente que no tenía nada que ver con eso, con las transgresiones que habías tú cometido, ya sea inconsciente o conscientemente. Mayormente pecamos conscientemente. Y se necesitaba una víctima perfecta, sin mancha, que representara a Cristo Jesús, el cual iba a morir por nosotros. Mira que nos sigue diciendo. Otra lección era que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente por la confesión y el ministerio de la sangre. Solamente por confesión y por la sangre podemos obtener perdón de nuestros pecados. Esto servía para agravar profundamente el costo del perdón. El perdón cuesta algo y el costo es una vida, la vida misma del Cordero de Dios. Muchas veces, no, que Cristo murió por nosotros, pero nosotros no sabemos todo lo que Cristo tuvo que hacer, ese plan de redención, ese plan de salvación, para que nosotros podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Como nosotros no sufrimos nada, por ende no le damos la importancia que se merece muchas veces. Y por eso se nos importa muchas veces pedir perdón, arrepentirnos de nuestro pecado total. Nosotros no pagamos nada.
Y un refrán de allá, a la República Dominicana, dice que al que nada le cuesta, hagámosle fiesta. Esa es la triste realidad de nosotros como seres humanos. ¿Algo que comentar? No, ¿Vamos bien hasta ahora? sí. Ok, perfecto. Así fue como para salir de mí. Sí, ya. No, 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 no. Todo claro. Relajando, relajando. Bien, 6 enseñanzas básicas que se aplican a todos los sacrificios. Y vamos a aprender 6 enseñanzas de ironía muy importantes que se le aplicaban aquí a los sacrificios, porque eran tan importantes para el perdón de los pecados. Primera enseñanza nos dice, ningún sacrificio era aceptable si antes no era salado con sal. Interesante, según Números capítulo 18, versículo 19, ya que la sal era un símbolo de la justicia de Cristo, la que garantizaba la aceptación de la ofrenda. O sea, que si tú no salabas la carne, tú la tirabas ahí, ya, Cristo Jesús, ya. No, eso no iba a servir de nada, porque no estaba en perfecto orden con el plan que Cristo quería que represente. No era que, no, que yo estoy cansado de tirarle sal a esa carne ya, y eso no importa, es un chin de sal, además yo no me la voy a comer, eso se puede tirar así como quiera, ahí en el altar, eso como quiera se va a consumir con sal o sin sal, ¿qué importa eso? Si no se le ponía sal a la carne, no era aceptada como una ofrenda. Y nosotros vemos eso como algo minúsculo, como que algo que echar un chin de sal a una carne. Ya por eso Cristo no me va a contestar los pecados, ya. No va a perdonarme por los pecados míos, por un chin de sal. No, hombre, eso no es nada. Cristo entenderá. Lo mismo que sucedió con Caín. Eso te iba yo a decir. Lo mismo que sucedió con Caín, lamentablemente. Es lo mismo que Cristo nos dice que pasa con el ser humano hoy en día. Cristo dice Exactamente. una cosa, el ser humano lo cambia, dice, no, Dios Ujú, entenderá, Dios lo que entiende es el corazón de nosotros. Dios dice sábado, el ser humano dice domingo, como quiera todos los días son de Dios. ujú. El ser humano dice domingo, Dios dice sábado. El ser humano dice por la puerta estrecha, el ser humano dice por la puerta ancha. Tristemente, pero es así. Segunda enseñanza, vemos que el orden era la ley que gobernaba en el santuario. Todo tenía que ser con un perfecto orden. Eso lo vimos en la construcción del, del tabernáculo. Vimos todo lo que contenía los muebles, cómo estaban colocados, de qué manera y qué simbolizaban, cómo era el oficio del sacerdote y del sumo sacerdote también, cómo fue construido el, el tabernáculo o la casa donde eh, se encontraba la Shekinah, donde se encontraban también los otros muebles, como la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso también. Todo es con un perfecto orden, con una perfecta medida. No es la medida que queramos, sino la medida que Cristo quiere, porque Él es el autor de todo. Y nosotros solamente somos los que estamos trabajando con Él. Somos no los ayudantes, porque a Cristo nadie lo puede ayudar, Cristo todo lo puede, pero estamos colaborando con Él. Somos los colaboradores, entonces no podemos poner nuestras reglas, tenemos que reírnos por lo que Cristo dice. Si Cristo dice así, tiene que ser así, por más minúscula que sea. Y no colaboramos para ayudarlo a él, sino eso nos beneficia a nosotros mismos. Exactamente. Somos colaboradores de Cristo porque Cristo nos dará nuestra recompensa, siempre. Cristo no está no está obligado a darnos recompensa ni nada, pero Cristo nos la da porque nos ama. Pues nosotros Amén. éramos dignos de que Cristo muera por nosotros, por nuestro pecado, porque estamos más buenos que todo el mundo. No, eso no es así. Dios es un Dios de orden. El orden era la ley que gobernaba en el santuario. El animal debía ser cortado en pedazos
y luego cortado cuidadosamente, y luego reordenado cuidadosamente sobre el altar para ser consumido por el fuego. Interesantísimo esto. Óyeme, después que el animal se cortaba, no era que tú vas a tirar la carne así, que quede como quede, no, todo tenía que ser perfecto, colocado perfectamente como el animal estaba. Veamos qué nos dice Levítico capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, Jordania, rápidamente. Levítico, yo voy a leer Levítico capítulo 1, versículo 8, versículo 7 y 8. Tú puedes buscar 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 y versículo 40. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 y 40. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Versículo 7 nos dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. No era que tú ibas a poner la grosura donde tú querías, ni la cabeza donde tú querías, ni la leña donde tú querías. No, todo tenía que ser en un perfecto orden. El orden representa el carácter de Cristo, cómo Cristo es ordenado, para que nosotros también hagamos lo mismo ordenadamente. Mira lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 33 y 40. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. Ujú. Ujú. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Wow. 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Todo tenía que ser ahí, al pie de la letra. Mira la tercera enseñanza que podemos comprender. La primera es que, Porque Dios no es Dios de confusiones, sino de paz. perfecto, esa es la segunda enseñanza. La primera es que ningún sacrificio era aceptable sin ser salado, que todo Oh, tenía que ser un perfecto orden. La segunda es el orden. La tercera era la limpieza era requerida insistentemente en todo lo que se hacía y de parte de todos, según Levíticos capítulo 1, versículo 9, anticipaba la purificación total de la fe del creyente. Mira lo que nos dice Levíticos 1:19, 1:9. Oye, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Todo tenía que ser limpio. Tú no podías hacer un reguero ahí ni nada. Todo tenía que ser ordenadamente, salado y limpio. Mira con cuánta delicadeza era todo eso. Con cuánta delicadeza. Nos sigue diciendo. La cuarta enseñanza es la siguiente. En Dios no hay acepción de personas. Todos son pecadores. Todos tienen la posibilidad de pecar, pero todos pueden acceder al perdón, el cual está disponible. Dios espera que no pequemos, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde nos dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con vosotros a Jesucristo el justo. abogado. La primera enseñanza es que todo tenía que ser salado. La segunda, el orden. La tercera, la limpieza. Y la cuarta es que no hay acepción de personas para Cristo Jesús. Todos podemos llegar al arrepentimiento de la misma manera, buscando a Cristo Jesús. No es que Cristo Jesús a una persona lo va a salvar de otra manera diferente, como se tiene hoy en día, que el ser humano hoy en día, que no es judío, que es gentil, se va a ir en un rapto y que los judíos Dios los va a salvar de otra manera también, porque Dios parece que tiene dos pueblos. La misma salvación que Dios instituyó desde el principio para el pueblo judío es la misma salvación
que Cristo lo instituyó para el pueblo gentil, que no es judío, que somos nosotros. Todos tenemos que irnos, que salvarnos por la sangre de Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Para poder ser salvos tenemos que creer en Cristo Jesús, en su muerte, aceptarlo como nuestro sumo sacerdote, el cual está intercediendo por nuestros pecados hoy en día. Tristemente no se tiene ese concepto hoy. Tristemente. Bien, la quinta enseñanza que aprenderemos aquí es la siguiente, que el agua, sangre y el fuego daban testimonio de la fe del creyente. El agua, la sangre y el fuego. El agua purifica el pecado y la inmundicia. La sangre purifica el pecado. El fuego destruye la contaminación, elimina la escoria del pecado. Cristo es el agua de vida. Asimismo fue que le dijo a la mujer samaritana que si bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Cristo es el agua de vida, que purifica el pecado. Cristo limpia. ¿Te acuerdas lo que simbolizaba el agua de la fuente de bronce en el atrio? Sí, El primer mueble que encontramos, sí, que limpiaba de todo pecado. El agua, haciendo referencia a Cristo. No solamente eso, que el fuego purifica el pecado. La sangre, perdón, purifica el pecado. La sangre quita el pecado, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Por eso fue necesario que Cristo fuese muerto en la cruz, y los animales también tenían que ser muertos para poder purificar el pecado, para poder quitar el pecado. Y el fuego, ¿quién es el fuego? Consumidor. Cristo Jesús es el fuego consumidor que consume no al ser humano que le busca de todo corazón, sino que destruye la contaminación, elimina la escoria del pecado. Cristo purificará el mundo completo con fuego cuando vaya a destruir a Satanás y a sus súbditos. Cristo representaba el agua, Cristo representaba la sangre, Cristo representaba el fuego también. Tenemos la primera enseñanza, vamos a ver cómo vamos. Primera enseñanza. la sal, todo debía Tenemos, ser salado. tenemos la sal, la segunda, El orden. ajá, la tercera. La tercera, I forget. Dale para atrás. La tercera era la limpieza, que todo tenía que ser lavado. La limpieza, ok. La cuarta era que Cristo no hace excepción de personas. Y la quinta, que el Exacto. agua, la sangre y el fuego daban testimonio de la fe del creyente. Ahora bien, la sexta y última enseñanza que vamos a estudiar aquí es la siguiente. Los animales debían ser sin mancha. Los animales debían de ser sin mancha, saludables y sin defecto físico, porque iban a representar a Cristo Jesús. Era un símbolo de Cristo Jesús. Podrías leer Primera de Pedro, versículo capítulo 1, versículo 18 y 19, rápidamente. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18 y 19. Para corroborar esto que estamos hablando aquí, para ver si es así que nos dicen estos versículos. Pedro. Ok. Primera de Pedro, repítalo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. 18, 19. Ok. Ok. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Vemos la purificación del pecado, haciendo referencia al agua, vemos la sangre y vemos la purificación o la eliminación del pecado en esos dos versículos, que es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Que por eso el
la ofrenda tenía que ser sin mancha y sin defecto, porque así Cristo mismo fue sin mancha y sin defecto en este mundo, con un carácter perfecto. Cual Gálatas 4:4 nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Sumamente interesante, sumamente importante estas 6 enseñanzas. Tenemos el azar, el orden, la limpieza. Cristo no hace excepción de personas. Tenemos el agua, la sangre y el fuego. Y luego tenemos a los animales que tenían que ser perfectos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, versículo 29. El mismo versículo que tú acabaste de leer, ¿lo podrías leer nuevamente, por favor? Ujú. Ok. Eh, saber que, que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, Ujú. no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Amén. No solamente eso, mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, que ese es Cristo Jesús. Amén. Mira lo que nos sigue diciendo. Hay una verdad central y sobresaliente al leer e interpretar las Sagradas Escrituras, que se entretejen tanto en los libros del Antiguo Testamento como en el del Nuevo. Esta verdad es la del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo está en la Biblia completa. Por ende, tenemos que ir entrelazando los pasajes bíblicos para que podamos entender el, el significado completo del santuario. Porque todo el santuario era una sombra de lo que había de venir, que es Cristo Jesús. Pero una vez que Cristo vino, ahora tenemos que confirmar todo con lo del santuario, con lo del Antiguo Testamento, para que podamos entender el plan de redención, la obra que Cristo hizo, la que está haciendo y la que seguirá haciendo por nosotros. Pero si nada más nos quedamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no vamos a entender qué simbolizaba toda la vida de Jesús, que estaba ya escrita, ¿cuánto? ¿Hace cuánto? Algunos 4.000 años o 5.000 años en el Antiguo Testamento, aquí en Levítico. No vamos a entender tampoco qué simbolizaba el santuario ni nada de eso, sino no vamos tampoco al Nuevo Testamento a ver cómo cuadra la vida de Jesús aquí con todos estos ritos y con todas estas enseñanzas. Tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá para poder entender todo. Tenemos algunos versículos bíblicos, no lo vamos a leer por motivo de tiempo, pero creo que los vamos a leer después. Mira lo que nos sigue diciendo. ¿Alguna otra pregunta, Jordania? No. Ok, perfecto. Nos dice, de todas las expresiones usadas para referirse anticipadamente a Cristo, la de la simiente de la mujer que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuya sangre sería derramada, pareciera ser la primera y la más repetida. Interesante. Inmediatamente después de la entrada del pecado en este planeta, Dios prometió, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y luego que pasó eso, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y les vistió. ¿Por qué? El primer cordero, que era símbolo de Cristo, del Cristo venidero, había sido sacrificado y su sangre derramada. Y así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo, perdón, traería vida e inmortalidad. Tremendo, tremendo. Wow. ¿Algo que decir? No. Perdón. Ok, seguimos entonces. Desde entonces, a lo largo de 4 milenios, el sacrificio de animales
fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente recordatorio de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Patriarcas y Profetas, capítulo, página 54. Bien, por ello, los sacrificios ofrecidos en el santuario constituían una revelación maravillosa de la gracia redentora de Dios. El libro de Hebreos identifica claramente esos sacrificios con dos categorías, el servicio diario y el servicio anual, que lo vimos en el apartado anterior de nuestro sumo sacerdote. Estuvimos estudiando lo que simbolizaba el servicio anual y el servicio diario. Pero como quiera, vamos a leer en Hebreos capítulo 27, versículo 27. Y Hebreos capítulo 10, versículo 11. Yo voy a leer las otras dos. Hebreos capítulo 7, Hebreos 9, 7 y Hebreos 10, 3. Yo voy a leer. Hola. Yo voy a leer alguna. Sí, Hebreos 7, 27 y Hebreos 7:27. 10, 11. Ok. Que no necesita, como los otros sacerdotes, ofrecer cada día primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Capítulo Amén. 10, versículo 11. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Exactamente, pero Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Mira, eso representaba el servicio diario. Mira ahora lo que representaba el servicio anual. Se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 7. Mira lo que nos dice. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, haciendo referencia a la segunda parte, haciendo referencia al lugar santísimo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo o por los pecados de ignorancia del pueblo. Capítulo 10, versículo 3 nos dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Será el servicio anual. Bien, nos sigue diciendo, la sangre es el símbolo por excelencia en el plan de salvación. La razón está dada en la carta de los Hebreos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y esto nos confronta con el hecho inevitable que el único medio de salvación es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los israelitas conocieron el dramático significado de la sangre, según Éxodo capítulo 12, versículo 13, haciendo referencia a la Pascua. En ocasión a la muerte de los primogénitos de Egipto, que fue la última plaga de que Dios le mandó a Faraón para que deje ir al pueblo. Luego lo dejó ir, pero después le cayó atrás. Por la expresión de la sangre sobre los tinteles y los postes de las puertas, alcanzaban seguridad y protección. Hoy en día no celebramos la Pascua porque esto simbolizaba la Pascua, o pasad por alto, que el ángel iba a pasar por alto a todas las casas que tengan sangre en los tinteles. Pero el que estaba de flojo y no le podía tintear a la casa, el ángel pasaba y todo el primogénito que estaba en esa casa se moría, en cualquier casa.
Entonces, Pascua significa pasar por alto o dejar tranquilo a las personas que tenían esta sangre de aquí. Hoy en día no celebramos la Pascua, sino celebramos la Santa Cena en conmemoración a la muerte de Cristo Jesús, no la Pascua, porque no tenemos que matar un cordero ni poner sangre en los dinteles de las casas, ni esperar el ángel que venga para que, para que, para que pase por alto a todos los que tienen la sangre eh, en los dinteles o en los marcos de la puerta, ¿tú me entiendes? Sino que lo representamos hoy en día la muerte de Cristo Jesús con el pan y el vino o el jugo de uvas. Bien, el sacrificio de Cristo es el resultado de la gracia de Dios y no, y no su causa. Es el resultado, no la causa. Es una ofrenda de parte de Dios y no una ofrenda ofrecida a Dios. La base firme para la expiación está en la gracia de Dios a favor del pecador y no en su ira ante el pecado. Cristo se ofreció por nuestros pecados, no para condenarnos, no porque tenía ira con nosotros, sino porque nos amó y por su gracia somos salvos, por su fe, no por la fe, perdón, de Cristo Jesús, sino por nuestra fe en Cristo Jesús y en el sacrificio que hizo. En la simbología bíblica, la sangre relacionada con el altar de los holocaustos entraña la idea de expiación, según Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, Apocalipsis 12:11, puesto que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como lo acabamos de leer ahora mismo. En la epístola de los Hebreos se enseñan dos usos principales de la sangre. Vamos a ver, dos usos principales de la sangre. ¿Qué se hacía con la sangre? Primero, eh, se les rociaba para confirmar el pacto, según Hebreos capítulo 9, versículo 19 y 20. Déjame leer qué es lo que nos está diciendo aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 19 y 20 nos dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata de hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces se rociaba la sangre. Y el segundo principio lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 22, aquí mismo, que nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Fue el medio para la expiación, la sangre también. No, eso no era el versículo, perdón. Leí el 23, era el 22. 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ok, ahora sí. La palabra hebrea usada para expiación es kafar. Comunica tres matices de significación muy importante. Primer matiz es el siguiente: cubrir o tapar. Al modo como la gallina cubre sus polluelos cuando anticipa un peligro, o como en el caso de Noé, embetuneando el área por dentro y por fuera, según Génesis capítulo 6, versículo 14, o cubriendo, tapando, como tapaba la gallina. Por eso nos hace aquí el ejemplo, embetuneando el arca por dentro y por fuera, sellándola o cubriéndola. Bien, purgar o limpiar era el tercer matiz.
El segundo matiz, pulgar o limpiar. En Levítico 16:16 se menciona que la sangre es usada para purificar o cafar el santuario de las inmundicias de los hijos de Dios, simbolizando a Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Tercero, aplacar la ira. Por ejemplo, cuando Jacob se enteró de que su hermano Esaú iba a su encuentro con 400 hombres armados, dijo, apaciguaré su ira. No solamente eso, nos dice, cuán maravilloso es el amor de Dios. Lo es tanto que permite que sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, se descargue la ira de la justicia de Dios. En la cruz, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. El deseo de todas las gentes, página 701. Terrible la agonía que pasó Cristo Jesús por nosotros. Mm. Terrible para que no lo reconozcamos a Él como el Cordero que quita el pecado en el mundo. Terrible que no lo reconozcamos a Él como el único que puede interceder por nuestros pecados. Terrible que se tenga a otras personas como intercesores de pecados hoy en día en este mundo. Terrible. Terrible. Vamos a leerlo aquí o vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, Jordania. El miércoles vamos a continuar con este apartado titulado Uso de la sangre. Ok. Uso de la sangre. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo del estudio. Que tienes algo que comentar. No, nada que comentar. ¿Segura? Ujú. Perfecto. Entonces vamos a orar. ¿Qué te parece para concluir? Ok. Que oremos así como estamos entonces. Querido Dios, Señor, gracias Padre por este maravilloso estudio. Gracias Padre porque mediante la ofrenda vemos el significado real que tienen para nosotros. Vemos que las ofrendas te representaban a ti. Cristo Jesús, el Cordero que iba a ser inmolado desde el principio, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a reconocer esa ofrenda que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte diariamente. Ayúdanos a apartarnos del pecado. Ayúdanos a reconocerte siempre, Padre, como creador y soberano de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Jordania, pasa buenas noches. Bendiciones y gracias por acompañarnos. Esperamos el miércoles, si Dios lo permite. Así que pasa buenas noches y seguimos orando por todas las personas. Amén, amén. Así es. Buenas noches. Igualmente, Jordania.